Hola maestra, Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ya tardes. ¿cómo se encuentra? Bien, ¿y tú? Excelente, igual maestra, muy, muy bien. Ya menos estresado porque la semana pasada fue semana ¿de qué? ¿De qué? No te escuché, no te entendí. La semana pasada fue de juntas de resultados, entonces sí, Me fue un imagino, poquito. me imagino cómo habrá estado el procedimiento. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad de MyFunnels. Espero que te encuentres muy bien, que toda esta semana haya marchado de forma adecuada y bueno, que hayas cumplido con todos tus objetivos de esta semana, tanto laborales y personales. Nada más ahí acordarte de la importancia de la entrega de las actividades. He estado monitoreando y no me han entregado nada, entonces, favor, ¿cómo se llama? ¿Solo yo? No, también tu compañera. ¿En absoluto? En absoluto. Entonces, Ok. favor de ponerse al corriente porque, bueno, lo que sucede cuando no hacen las actividades es que no Se podemos baja. interactuar de la misma forma porque hay temas. Maestra, yo sí pude leer las Y, diapositivas que nos compartió, los libros, entonces no hay ningún problema de que esté al ok, corriente como perfecto. estamos todos. Ok, nada más recuerda que las actividades tienen un porcentaje en su calificación, entonces sí es importante hacerlas. En tiempo y sí. Exactamente. Entonces yo podré ir monitoreando, ¿va? Entonces vamos a iniciar con Una una... pregunta, maestra, ¿la autoevaluación es igual? ¿Usted lo gestiona? ¿Puede ver mi puntuación en la autoevaluación que Sí, tenemos sí, sí por se sesión? puede. Sí, sí se puede. Se puede, por supuesto. Nada Ah, más ok. me mandas mensaje si no la puedes visualizar y ya yo te mando ahora sí que chat privado tu resultado, sin ningún problema. Ah, ok, excelente. Gracias. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que te voy a pedir? Que actives tu cámara. Creo que no tienes cámara, ¿verdad? Me habías comentado algo así. No, maestra, hoy no. Sí, sí me habías comentado. Bueno, entonces vamos a hacer la actividad. Te voy a pedir que ahí desde tu lugar, lamentablemente pues no te voy a poder ver, pero vamos a hacer la siguiente actividad de gimnasia cerebral, ¿sale? Entonces vamos a observar y lo que sí te voy a pedir que alguien que esté cerca de ti pues te pueda ayudar con tu teléfono a tomarte fotos, a grabar un pequeño video para que me lo mandes a mi WhatsApp como evidencia de que realizaste en conjunto esta actividad, ¿sale? Eso es lo único que te Ok. voy a pedir. Entonces vamos a iniciar. Lo que te voy a pedir es que te pongas de pie y es un video de cuatro minutos, casi cinco minutos, que la verdad es muy práctico, está muy sencillo de hacer, nos muestran cómo implementar la gimnasia cerebral. Vamos a hacer repeticiones, pero ya tú en tu casa puedes volver a retomar la actividad, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. Entonces nos ponemos de pie. Aquí estoy esperando que sea. Hola chicas, vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a subir nuestros dos brazos a la altura de nuestros Subimos hombros. nuestros dos brazos. Vamos a cerrar el puño derecho o izquierdo, el que elijamos. Así, correcto. Y empezamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Descansamos, soltamos, relajamos y tratamos de hacer 3 series de 10 intentos cada una. Perfecto, entonces ahí en casa, de acuerdo a lo que nos enseñaron, vamos a hacer 5 repeticiones, ¿sale? Entonces vamos a cerrar, Abrir, ¿sí? cerrar, abrir. ¿Ok? Abrimos,
cerramos, abrimos, cerramos. Y tratamos de hacerlo un poco más rápido, aunque nos pasemos de las repeticiones, para comenzar a trabajar con nuestra coordinación. Perfecto. No sé, maestra, creo que antes ya había hecho un tipo de ejercicio algo similar, en donde decían, cuando él te diga derecha, abres la derecha, cuando te diga izquierda, abres la izquierda. Entonces, cuando vas haciendo eso, como que cambian la sincronía de que abres cierta mano, como que te confundes y no te vas trabando. Eso se debe, Está muy interesante. Estamos estimulando nuestro cerebro. Tiene dos partes nuestro cerebro, izquierdo, derecho, y cada uno tiene sus funciones, como la creatividad, la concentración motriz, la atención. Entonces, de acuerdo al movimiento que estamos haciendo, es el lado de nuestro cerebro que se está activando. Es por eso que nuestro cerebro entra así como en una descarga eléctrica y se pregunta, ¿qué está pasando? Porque, bueno, estamos acostumbrados a trabajar por lo regular con la mano, el lado que dominamos. En mi caso, yo soy derecha, no sé en tu caso. Hola, chicas. El ¿Qué siguiente mano ejercicio dominas? Entonces, vamos a continuar. Igual soy diestro. A la altura de nuestros hombros. Cerramos el brazo derecho. Cerramos el brazo izquierdo. Sacamos pulgar del brazo derecho. Sacamos mano, palma completa del brazo izquierdo. Y ahora cambiamos. Cerramos, abrimos, pulgar. Cerramos, abrimos, pulgar. Cerramos, abrimos, pulgar. No, maestra, estoy re mal, ¿eh? Pulgar. Cerramos, abrimos, pulgar. Muy bien. Descansamos. Y hacemos 3 repeticiones de 15 intentos cada uno. Que ya vamos a hacer los 15 intentos, vamos a hacer solamente 5 intentos, entonces cuenta, aunque yo no te pueda ver, pero tú ir acompañando, ¿sale? No importa si no te sale la primera, o sea, es normal, nuestro cerebro está trabajando para ello, ¿sale? Entonces cuenta. Ok, es derecha pulgar y izquierda palma, ok. Cambio, ¿no? Entrando directamente, no, ¿eh? Pulgar, luego cierro, abro, pulgar, cierro, abro, pulgar, cierro, abro, pulgar, cierro, abro. No, maestra, se me dificulta, ¿eh? ¿Tengo algún trastorno o qué? No te preocupes, esto es normal que se nos dificulte. Yo traté de hacer otra actividad muy parecida, que era más rápida, y también mi cerebro es más medio confundido. Sí, pues no. Porque quiero abrir y quiero cerrar. Cierro, pero ya no hago pulgar. Y en el otro sí, el pulgar como que queda más estrecho, entonces... Ok, vamos a continuar, ¿sale? Ay, recuerda que lo intentemos en casa las veces que consideremos necesarias. Una pregunta, maestra, Dime. ¿esto para qué me podría... Dime. ¿Esto en qué forma me ayuda a coordinar? También la forma de cómo camino o algo así. Sí, te ayuda a coordinar. Te ayuda a coordinar más que la motricidad, te ayuda también a activar tus dos hemisferios izquierdos, izquierdo también derecho. Por lo regular solamente utilizamos uno. Ejemplo de esto, el lado derecho de mi cerebro coordina el lado izquierdo, ¿sí? Y el lado izquierdo coordina el lado derecho. Es decir, por eso cuando vamos a lo contrario, hay como esta confusión. Entonces, ¿en qué te va a ayudar? Sí, en coordinación, pero también en la concentración de estar observando, porque de manera mental nos vamos mencionando o nos vamos ahora así que recordando cuál es la instrucción que nos están dando. Entonces, para eso me sirve, no nada más para la motricidad, sino también para generar concentración. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Ok, chicas, vamos a continuar con nuestra rutina de ejercicios. En este tercer ejercicio vamos a volver a subir
nuestros brazos a la altura de nuestros hombros. Y vamos a trabajar con el dedo pulgar y dedo índice de mano izquierda y mano derecha. Empezamos con nuestra mano derecha. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si tienen problemas para mover sus dedos, pueden voltear su cabeza hacia la mano que mueven. Por ejemplo, 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Descansamos. Tratemos de hacer... No, maestra, necesito hacer esto constantemente, ¿eh? Creo que todos los días, porque me acabo de dar cuenta que no tengo sincronía en lo absoluto. En lo absoluto, ¿eh? Vete para allá, por favor. No tengo sincronía. Ok, bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a hacer nuestras repeticiones. Bueno, aquí ya nos dieron el tip. Si obviamente al abrir los dedos se me dificulta y que esto también se debe a que mi cerebro está recibiendo todavía información, la está procesando y me está mandando todavía la señal. Entonces, por eso es que haya letargo, es decir, haya un poco de retraso en la respuesta de mi cerebro. Entonces, para esto... ¿Por qué, maestra? ¿Mande? ¿Por qué habría un poquito de retraso? ¿Por qué habría un poquito de retraso? Lo que justamente ya te había comentado. Nuestro cerebro, por lo regular en nuestra vida cotidiana, lo vamos estimulando de un solo lado. Ejemplo, al ser nosotros diestros, sucede que siempre manipulamos el lado derecho. Y el lado izquierdo, pues se queda reposando, por así decirlo, y son muy pocas veces que lo utilizamos. Entonces, este tipo de actividades nos ayudan a coordinar no nada más las manos o la visión o cómo se llama la concentración, sino también a activar el otro lado de nuestro cerebro que está durmiendo. Por eso es que nuestro cerebro tarda un poquito más en reaccionar, se está preparando para mandarte a tu cuerpo señal y que esto permita, pues que bueno, efectivamente podamos hacer la actividad. Aquí es cuestión de repetirlo y de intentarlo. No como quedarnos en esta, es que ya no puedo, no me sale, sino si esta actividad se me dificulta, buscar otra en internet que a lo mejor yo vea un poquito mucho más fácil e irlo practicando constantemente. Y eso, cuando me Esa dé es una cuenta, importancia tener sincronía, maestra, en ¿mande? tener activado. Esa es una importancia tener sincronía o tener activado No te escucho nuestros muy dos. bien. Hay mucho ruido. Te escuché con mucho ruido. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, mi pregunta es de suma importancia, maestra, tener sincronía o tener activo nuestros dos hemisferios. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que, y esto está relacionado con nuestra vida laboral. Por eso es que hay algunas personas que tarden un poquito más en ciertas actividades laborales o inclusive en procesar la información y darte una respuesta. Son aquellas personas que conocemos como aparentemente despistadas o que no nos escucharon, sino simplemente nuestro cerebro está haciendo esta labor del procesamiento de la información. Y para que esto obviamente lo tratemos de evitar o de disminuir más que nada, pues con estas actividades donde activemos y pongamos en función todos nuestros sentidos. Por lo regular, Siempre, dime. Yo siempre he pensado. Te escucho con mucho ruido. ¿Ahí me escucha, maestra? Sí, ahora sí te escucho. Yo he pensado que uno podría activar sus dos hemisferios como que leyendo constantemente. No sé si estoy en lo correcto, en lo incorrecto.
Sí, claro, por supuesto, también lo puedes estimular, no nada más con estas actividades, sino también lo podemos estimular nuestro cerebro con otras más, incluso también con acertijos, o sea, este tipo de actividades de gimnasia cerebral están centradas para el desarrollo de la plasticidad mental, es decir, esa facilidad que va a tener nuestro cerebro para adaptarse a ciertas condiciones. Si no hay esa facilidad, es cuando nos podemos enfrentar a ciertas personas con una personalidad un tanto cuadrada, un tanto compleja para dar respuestas sencillas de sentido común. O sea, entonces todo esto está relacionado, está encaminado también a ciertas habilidades que en el campo laboral debemos de tener. Por eso es que en las capacitaciones, en los talleres, de cualquier temática que ahora sí que nos estén impartiendo, por lo regular aparecen este tipo de dinámicas, porque con un buen uso y acompañamiento permite también no nada más la coordinación, sino que nuestro cerebro se prepare para recibir la información. Algo en lo habitual no solemos hacer este tipo de actividades porque desconocemos cuál es su objetivo, cuál es su meta. Pero en el campo laboral, pues es muy importante porque necesitamos personas con mucha atención, responsabilidad, organización, estructura cognitiva, como que esta capacidad para hacer síntesis, poder Me gustó, reestructurar. Sí, dime. me gustó mucho la actividad. En esta la voy a empezar a tomar con los chicos de Centro. ¿Me escuchan? Me entra como que siento que no. Te escucho como con mucho ruido. Pero no estoy haciendo ruido, estoy aislado, pero bueno. ¿Sí? Te escucho como si se estuviera haciendo ruido o algo así. Bueno, de todas maneras voy a estar al pendiente. A lo mejor puede ser que sea mi internet. Entonces, bueno, todo eso también estará relacionado con ciertos aspectos de la personalidad que, bueno, en esta sesión continuaremos desarrollando el tema de personalidad y asimismo lo estaremos compactando con el tema del comportamiento organizacional, como estas teorías, pues bueno, predicen el comportamiento en las organizaciones. Y bueno, en la sesión pasada nos habíamos quedado con una teoría muy importante de Sigmund Freud, en la cual él nos hablaba que ahora sí que no nada más estructura, que es el yo y super yo, que ya lo hablamos, sino también hay etapas del desarrollo del niño que a lo largo de la vida le dan la pauta para poder adquirir ciertas habilidades sociales, ciertas habilidades de adaptación y también estas habilidades sociales son lo que enmarcan este comportamiento o esta facilidad que tenemos a nuestro alrededor para poder socializar, para poder adaptarnos a las reglas sociales, morales, y que esto estará relacionado con la facilidad que vamos a tener para resolver los conflictos, ahora sí que en las organizaciones. Ejemplo, si tenemos a una persona que toda su vida ha aprendido que la forma de solucionar conflictos es a través de la violencia o agresividad o una postura un tanto renuente a escuchar una crítica constructiva, pues bueno, lo que tendremos será un adulto que en su campo laboral, en su campo social, en su campo académico, en todos los campos en el que se desarrolle, la forma de resolver va a ser la misma que ha aprendido. Entonces aquí nos habla, que fue lo que nos quedamos, de 5 etapas, y que Sigmund Freud hablaba también acerca de que estas fases iban a designar o iban a determinar ciertas características en específico de la personalidad. Por ejemplo, que ya habíamos visto lo de la fase oral, que la fase oral pues es la satisfacción del bebé con la succión del seno materno, y que bueno, a partir de esta satisfacción, el niño logra ahora sí que poder estimular
su boca y poder quedar satisfecho ante este deseo o a este impulso cosquilleo que le genera su boca. Por eso es que ciertos niños tengan la tendencia a llevarse todo a la boca, pero no es porque lo estén haciendo en un sentido de, quiero probar ese objeto. No va por ahí como del gusto, sino va más que en su boca están sintiendo una necesidad y para ellos es más fácil introducirse un objeto. Por eso es que la lactancia es muy importante en el niño y también que tanto limitamos al niño a que satisfaga esta necesidad. Si somos esos familiares que se les dice, no lo hagas, eres un cochino por hacer, suéltalo, te voy a pegar. Entonces todo esto lo que hace es limitar. Tenemos que establecer límites, eso está claro, pero lo podemos hacer de una forma mucho más asertiva en el que le enseñemos al niño o a la niña que esta situación o este comportamiento de introducirse a la boca, pues la mayoría de los objetos que se encuentran en el camino, pues bueno, puede tener ciertas consecuencias. Por ejemplo, no vamos a dejar que se introduzca una canica, una moneda. Exacto, claro. Exacto, ¿no? Objetos. De hecho, yo le quería comentar eso, maestra. Dime. Maestra, le quería comentar una pequeña cosita. Como que siento que le interrumpo, entonces, no creo que no tengo la reacción de levantar la mano. O sea, tengo esta de aplaudir, entonces puedo usar esta cuando quiera Sí. expresar mi opinión. Sí, dime adelante. Vale. Otra cosa, una anécdota que le quería contar es que cuando mi hermanito estaba pequeño, agarró una botella de diésel y igual se la metió a la boca, ¿no? Aunque sabía feo, él se lo seguía tomando, pero creo que era por el sabor, ¿no? De experimentar o algo así, como se menciona. Entonces, sí, concuerdo. Pero puede proceder, gracias. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente uno con el desconocimiento de estos temas, de estas teorías, pues no vamos por la vida, ¿verdad? Desde obviamente sin una formación, pues no vamos por la vida leyendo de Sigmund Freud, de cómo se llama, de los autores de la psicología, pues para saber cómo explican el comportamiento humano. Pero sí, en una forma de reeducación y sobre todo esto, cómo estará relacionado con el campo laboral, pues bueno, podré comprender mucho mejor aquellos colaboradores o entender por qué lo hacen, aquellos colaboradores que necesitan de sí o sí estar en los pasillos fumando o fuera de, ¿cómo se llama?, del área de trabajo para poder tranquilizarse por ciertas condiciones de ansiedad, por ciertas situaciones de estrés. Entonces eso también nos estará hablando de ciertas deficiencias en su infancia y no es bueno ni malo, sino que esto también nos va a permitir identificar qué tanto el colaborador se va a autorregular o va a autorregular su comportamiento o le va a generar más o le va o va a ser más grande su impulso. En este caso estamos hablando del ello, ese deseo tal cual, y se va a salir de su zona laboral y se va a ir a echarse un cigarro. Estos son como los ejemplos que podemos comenzarlos a relacionar con nuestro campo laboral. Ahora, está la fase anal, que es de los 2 a 3 años. Y bueno, aquí nos habla de esa satisfacción que los niños tienen a la hora de expulsar, específicamente en el control de los esfínteres. Y que eso nos remonta a nosotros como adultos, cuando hacemos cierto gesto como de alivio cuando ya hicimos del baño, porque nos recuerda, nos remonta a esta infancia que justamente pues nos habla de el poder expulsar pues de manera libre, ¿no? Y ahí con el control de los esfínteres, pues al niño se le va autorregulando e identificando que pues hay ciertas situaciones en las que tiene que comenzar a controlar y pues bueno, no puede andar por la vida haciéndose del baño, al menos de que tenga alguna condición física, biológica, pues bueno, ese ya será otro tema de discusión. Y bueno, aquí nos habla acerca de la fase anal, cuando el niño recibe ciertos comentarios, como ya de hecho se los había comentado, que eres un cochino, ¿cómo se llama? Qué sucio que te hayas hecho del baño. Entonces, todos estos comentarios parecieran que no repercuten, pero sí. ¿Por qué? Porque en la vida adulta
lo que se va a construir son adultos con compulsión ahora sí que a la limpieza. Entonces son aquellos colaboradores o personas que van a estar a nuestro lado y siempre van a querer tener su lugar súper limpio. O sea, hay una limpieza que lo podemos clasificar como intermedia, es decir, ni buena ni mala, todos tenemos que tener organización, estructura, un espacio limpio, pero hay unos que lo llevan al extremo y al límite, como es de que si hay una manchita, pues no me quito de ahí de esa, ¿cómo se llama? De este espacio, hasta que esa manchita se quite. Entonces ya comienzan a llevar a un extremo, pues estos comportamientos, y en vez de ayudarles, pues les perjudica, porque posiblemente su puesto de trabajo, irónicamente, trate pues de estar en un lugar no tan apto en condiciones de higiene. ¿En qué sentido? A lo mejor, no sé, pues es una persona que monta y descarga productos, pues es claro que no todo el día va a poder estar higiénico. Entonces es aquí como las referencias que vamos teniendo del campo laboral. Y pues ya posterior viene la fase fálica. Esta fase fálica es donde el niño descubre, o el niño o la niña descubren, ambos descubren que no tienen el mismo genital y que algo los diferencia más que sus condiciones de género como femenino y masculino, sino sus condiciones físicas, sexuales, que son sus genitales. Y bueno, ¿esto qué hace? Hace que comiencen a explorar. Comienza la masturbación, exploración infantil, y bueno, aquí pues estamos hablando de que también hay que autorregular, enseñarle al niño que sí entiende que está como en este proceso de exploración, pero esta situación o este comportamiento se puede lastimar. Ok, aquí les damos las pautas de cuáles son las consecuencias o qué sucedería. Ojo, no en forma de castigo, porque no entendamos como consecuencia como castigo, sino qué es lo que va a suceder si ese comportamiento pues se sigue dando. ¿Qué es lo que va a suceder en la vida adulta? Pues bueno, aquí Sigmund Freud habla de dos complejos. Del complejo más bien de uno, pero posterior otro autor le da el nombre en femenino, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, desde la teoría de Sigmund Freud, habla de ese deseo fantasioso, no carnal, de la madre, de la madre o el padre por uno de sus hijos. Ejemplo, la niña ahora sí que entra como en esta contradicción con su mamá, porque considera que su padre es su hombre, no en un sentido sexual, sino en un sentido de afecto, que es solo de ella, y por lo tanto va a haber aquí como estas complicaciones cuando a los niños o a los hijos se les quiera comenzar a trasladar a su espacio para dormir, es decir, ya tienen que dejar de dormir con mamá y papá. Entonces, pues bueno, aquí aparece el complejo de castración, es decir, si sucede que la hija ve a su papá idealizado, que es un buen hombre, que lo ama, que lo quiere y que va a ser para él, va a ser de ella para siempre. Incluso hay algunas niñas que le dicen, ay, papá, tú y yo nos vamos a llegar a casar, porque lo están idealizando, es como su figura ideal de hombre. Pues aquí entra la mamá con el papel de la mamá y le comienza a explicar la importancia de no, es como se llama, con actitudes, comportamiento y frases. Se le indica a la niña que pues efectivamente sí es su papá, pero no lo puede ver como ojos de hombre. Ella cuando crezca verá o tendrá a su propio hombre. Y bueno, aquí es cuando se trabaja con el complejo de Edipo y sucede algo muy parecido con los hombres, ¿sale? El hombre se enamora de mamá y papá hace el papel intermediario para poder romper o trabajar con este complejo de Edipo. ¿Cómo vamos a ver a los adultos con complejos de Edipos no resueltos? Bueno, son adultos dependientes emocionales, son adultos que por lo regular sí va a haber autorregulación emocional, pero estos son los que van a reaccionar más con explotación de emociones mucho más fácil. Son aquellos adultos que se les va a complicar ser asertivos. También igual vamos a poder ver una necesidad constante de que la figura materna
más bien que la figura femenina o masculina los acepte. Y en este caso lo podemos ver en el campo laboral, a lo mejor con ciertos hombres que figuran apariencias ante las mujeres o las mujeres que figuran apariencias con los hombres. No sé si te voy dando la idea hacia dónde nos lleva esta teoría de la personalidad. No, maestra, se entiende perfectamente, está muy interesante, ¿no? ¿Sí? Aunque voy comprendiendo más o menos la actitud, el comportamiento de ciertas personas a veces. Exactamente. Ojo, aquí también tenemos que entender que esto lo vamos a poder relacionar desde esta teoría. Vamos a ver en un momento más otros autores que proponen, sí, también son discípulos de Sigmund Freud, pero proponen otras formas de visionar este comportamiento humano, muy parecido. Y por eso se le critica mucho a Sigmund Freud porque planteaba muchos aspectos sexuales, no sexuales, es decir, se entendía en ese contexto, ahora sí que antiguo, que bueno, estaban hablando del coito, de ese deseo carnal, pero no era enfocado a eso, sino como seres sexuados que nos tenemos que desenvolver en los contextos, que nos vamos relacionando, que conocemos nuestro cuerpo, conocemos el cuerpo de la otra persona. Bueno, hacia ese punto va. Y bueno, ya posterior, con este complejo de Edipo no resuelto, pues vamos a poder identificar ciertos conflictos que se puedan generar, por ejemplo, cuando una colaboradora pues tiene más la tendencia a pelearse con las mujeres, a pelearse con los hombres, porque entre ellos mismos se ven como rivales, como competencia. Y bueno, aquí estaríamos hablando algo muy significativo dentro del comportamiento organizacional. ¿Por qué? Porque la competencia y la lealtad está enmarcado en cuanto a sexo, es decir, enmarcado en hombres y mujeres de una forma diferente. Las mujeres, está más la tendencia a ver a las mujeres como rivales y por eso que en el trabajo con mujeres sea mucho más complejo porque es una condición también cultural. Como ciertos roles que se nos van asignando a lo largo de la vida, y del hombre, pues bueno, a ser como más camaradas con sus cuates, a como a esta cuestión de compañerismo, de fraternidad, y decirte, no, yo te voy a, ¿cómo se llama? Como más hay como más empatía, y es que eso no es que no suceda en las mujeres, sino hay como esta forma mucho más fácil de relacionarse, porque también a lo largo de la cultura de nuestras creencias es lo que se le ha asignado tanto a hombres como mujeres, y bueno, aquí estamos hablando de roles de género y que están acompañados del comportamiento organizacional y cómo estos roles de género van a repercutir en mi satisfacción laboral, mi clima laboral, y que también se lleve en cumplimiento todas estas cuestiones de productividad. Y ya veremos un poquito más adelante las condiciones ambientales, es decir, que influyen en el comportamiento humano de manera interna y de manera externa. Y bueno, ya posterior viene la etapa de la latencia. Aquí en esta etapa de la latencia, los sentimientos o los impulsos sexuales anteriormente de las etapas se disminuye, no se apaga ni se quita, solamente se disminuye, entra como en un estado de stand-by. Y posterior, cuando entra la adolescencia como tal, ya comienza la exploración de la sexualidad en cuanto a coito, el conocimiento del cuerpo del otro, pero en la latencia va más como reflejado a esta cuestión de los logros sociales, es decir, mis amistades, si tengo un grupo reducido de amistades, con qué facilidad me integro al mundo social, con qué facilidad también me integran al mundo social, porque esto es como recíproco. Y bueno, ya la fase genital, pues ya habla ya de la exploración, del conocimiento de la sexualidad ya en términos de coito, ya hay como más desarrollo biológico, físico del cuerpo humano, y bueno, las diferencias físicas que conocemos durante nuestros cambios en la adolescencia en nuestro cuerpo. Y todo esto que Sigmund Freud ahora sí que retoma para poder explicar cómo se desarrolla la personalidad, pues su hija Anna Freud hace un estudio acerca de mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son
ciertas condiciones, ciertas barreras que el ser humano pone, son barreras psicológicas y emocionales, que el ser humano pone para no afrontar su realidad, pero así a la vez poder adaptarse a las demandas, a las exigencias del entorno. Esto lo que nos permite es adaptarnos, pero cuando estos mecanismos de defensa aparecen de una manera constante y con mayor intensidad, se pueden volver un tanto patológicos porque no permiten al individuo a tener un desenvolvimiento adecuado en sus entornos sociales, laborales o personales, o ahora sí que de esta forma integral. Aquí, no sé si habías escuchado alguna vez de los mecanismos. No, maestra, ¿No? Ok. no Y sé. bueno, ¿y en qué más se basan los mecanismos de defensa? Bueno, los mecanismos de defensa son utilizados por el yo. Vemos que hay una estructura de la personalidad, ello, yo y super yo. El ello lo utiliza para protegerse de las amenazas del exterior. En este caso hay mecanismos de defensa de índole, es decir, están estructuradas por el ello, es decir, son más impulsivas, son más del deseo natural, no se pueden controlar, es como esta parte natural, humana, por la cual el ser humano necesita comenzar a adaptarse. Y está la otra parte del superyo, los mecanismos que utiliza el superyo, para poder adaptar al individuo en las reglas morales que pues nos dicen qué sí deberíamos de hacer, qué no, qué es lo que está mal, de acuerdo a esta ética profesional que también nos van enseñando, y también esto relacionado con el cumplimiento de ciertas políticas. Ejemplo de esto sería cuando hay un conflicto en el trabajo y mi yo quiere decir algo que sé que va a lastimar a la otra persona, pero lo omito. Entonces, en este caso, aquí estaremos hablando de la presencia de mecanismos de defensa. ¿Qué hubiera pasado si dejo fluir mi impulso, decir, no sé, insultar, agredir, violentar a esta persona? Pues lo que va a suceder, probablemente una baja del trabajo o una carta administrativa. Entonces, esto nos va mencionando cómo el comportamiento humano de manera inconsciente pues se autorregula. Y los mecanismos de defensa mucho más representativos y que están más constantes en la vida cotidiana. Hay más, hay como 35 mecanismos de defensa, pero estos son los primordiales, estos son los que tienen como mayor impacto en lo que vamos haciendo en nuestra vida cotidiana. La primera es la represión. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Es el proceso en virtud del cual la libido. De ¿La la cual la libido? libido, sí, la libido es la energía. Ah, ok. La libido del sistema preconsciente es sustraída de modo que un acto psíquico no pueda encontrar el camino que conduce el sistema consciente y por tanto debe hacerse o permanecer inconsciente. En otras palabras, la represión significa el olvido de ciertos datos, de ciertos hechos o de ciertos acontecimientos. No los recordamos de manera nítida, es decir, están como parchosos, podemos recordar de manera vaga qué fue lo que sucedió de una forma. ¿Reprimir la información, maestra? Exactamente, el reprimir. Está asociado con reprimir. Dime. ¿En qué aspecto yo quisiera o podría reprimir la información? ¿En qué aspecto? Bueno, la represión tiene que ver con una condición de que algo nos molesta, que algo nos duele o algo nos genera algún tipo de emoción, sentimiento. Y por lo tanto, mi yo, estamos hablando de las estructuras psíquicas de la personalidad propuestas por Sigmund Freud, mi yo, esa instancia psíquica, me dice o me pone en alerta y por lo tanto, mi super yo entra en trabajo en función y hace, los muros. Ajá, exactamente, extrae cierta información de lo que estoy viviendo y se olvida. Ejemplo de esto,
cuando no nos acordamos de algún acontecimiento importante o alguna fecha que tal vez para mí no fue significativa, o por el contrario, fue tan significativa que mi cerebro, mi condición emocional, prefirió olvidarla o dejarla en alguna parte de mi psique resguardada. ¿Sí? ¿Se entiende esta? Sí, sí. Y bueno, esto un ejemplo mucho más práctico, las omisiones, cuando decimos, ay, es que se me olvidó qué era lo que iba a decir, se me olvidó qué era lo que iba a hacer, bueno, está relacionado con esto de la represión. No puramente, pero sí algo, mi consciente registró que me vulnera, es decir, me pone sensible o me genera algún malestar emocional y mejor lo que hace, lo agarra y dice, a ver, espérate, esto no puede salir porque si no, pues te va a lastimar, vas a llorar o lo vas a asociar con algún evento traumático. A mí me pasa pasado. mucho eso de como olvidar lo que iba a decir, no sé, maestra, pero me pongo nerviosa cuando estoy hablando con gente nueva, porque cuando estoy con alguien que ya conozco, obviamente me puedo desenvolver sin ningún problema, pero con alguien es nuevo, como bueno, aquí lo podemos ver, está relacionado, o sea, tú lo acabas de comentar, a lo mejor no está consciente o tú no lo visualizas así, pero por ejemplo, la represión en tu caso surge a partir como de este nerviosismo que tienes por poder relacionarte con personas nuevas. Ahí está, esa es la respuesta. Por eso se presenta la represión, o sea, las complicaciones para poder como ahora sí traer al presente y decir, es que esto tenía que decir, porque la verdad nuestro cerebro, nuestra psique nos hace una mala pasada y en vez de ayudarnos, pues a veces nos perjudica. Pero cuando tomamos conciencia de todo esto, pues voy a decir, ya sé, o sea, cada vez, ejemplo de esto, cada vez que yo voy a hablar con personas nuevas, pues se me van a olvidar las cosas. Aquí la pregunta sería, ¿qué voy a hacer para que ante ese hecho ya no se me olviden las cosas? Y eso es predecir en psicología. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Ok. Y posterior de la represión viene la negación, que creo que este es un poco más fácil de entender porque en la vida cotidiana lo utilizamos y que es efectivamente no aceptar algún hecho o acontecimiento, pero este tiene más una condición emocional. Ejemplo de esto, a lo mejor no en el campo laboral, pero sí en el campo, ¿cómo se llama? Personal. Cuando alguna persona fallece algún familiar o algo, y bueno, entran como en este proceso de shock y que se les ve felices y que se le ve, ¿cómo se llama? Que no está pasando nada y que están tomando todo con calma. Bueno, lo que ha hecho su psique para proteger al yo, ahora sí que arropa estos sentimientos, emociones y lo lleva a un trasfondo de negación. Entonces es la negación de la realidad y por lo tanto compensa la tristeza con felicidad. ¿Lo pudieras relacionar con algún ejemplo de tu trabajo? Pues no sé si sea el caso, maestra, pero hace poco que murió mi abuelita y realmente yo no estuve tan mal. Y, como no la conocí, nunca tuve una buena relación con ella y así. Sí, viví una cierta etapa con ella, digamos que desde que nací hasta los 7 años. Sí me trae recuerdos nostálgicos, pero de ahí no. Entonces, todos mis familiares, mis hermanos, mi hermano, mi llorar y así, pero realmente no sentí ese sentimiento. No sé si sea el caso. Creo que no, ¿no? Porque ahí no es que no estuviera negando, simplemente no tuve una relación estable con ella, no sé. Pero creo que no podría relacionar así. Y mira, ejemplo aquí de la represión, para que como un ejemplo mucho más prácticos podemos comprender la funcionalidad de los mecanismos. Aquí nos muestran un ejemplo. Nos dice, aunque me molestó lo que me dijo mi prima, no le expresé mi opinión.
¿Te suena esta situación en el trabajo? Sí, sí, maestra, bastante, ¿eh? Constantemente. Entonces, esto a lo mejor no te lo dicen de manera textual, pero ellos lo piensan. Y aquí es donde entran como todas estas estructuras y bueno, entonces aquí persona que reprime, es decir, la represión no nada más tiene que ver con sentimientos, pensamientos, sino también con emociones, pues entonces estamos hablando de aquella persona que probablemente pues no podrá expresar lo que se está sintiendo o cómo le está sintiendo, o van a ser esas personas que van a tener complicaciones para decir no. Cuando tú le dices, oye, quédate, que no sé qué para el trabajo, y se sienten comprometidos y dicen, bueno, está bien un ratito ya que, ¿no? Pero vuelve a pasar una situación similar y ahora se vuelve un ciclo vicioso que cada vez que le pidan de favor que se quede, le va a decir que sí. Y bueno, aquí viene como la consecuencia de, Como que dime. este, ese, la represión maestra como que la podríamos usar, ¿no? Digamos, yo siendo un líder eh, que quisiera trastornar si fueran mis empleados para que siempre me digan que sí, nunca no. Entonces, no lo sé, como que lo veo de esa forma. Claro, a lo mejor, mira, aquí lo que nos puede ayudar mucho en cuestión de lo que viene siendo el campo laboral es no quedarnos ya con lo que nos digan de todo está bien, sino cuestionar qué es estar bien, o sea, o sea, siempre hacerle como esta función, como esta técnica de espejo, es decir, si la persona o el colaborador te está diciendo, es que sí, no pasa nada porque me tenga que quedar, pero en su rostro, tú ves que está enojado, que a lo mejor en ese momento pues te quiere mentorotear ahora sí que todo lo que se llama, Claro. insultarte y todo, porque pues les lo estás obligando a quedarse, y tú en ese momento le puedes hacer la devolución y decir, bueno, es que yo en tu rostro veo algo diferente, algo te molesta, algo que dije, entonces eso también ayuda a que el colaborador haga conciencia y se pregunte, sí, efectivamente, mi rostro estaba diciendo o lo sentía a lo mejor, tenía el ceño fruncido, sí estoy enojado y ya esto va a permitir como que pueda arrojarte las emociones o sentimientos, porque lo regular lo que sucede, y vamos a ser honestos, en el trabajo es, si un colaborador te dice, está bien, perfecto, ya no preguntamos más en la mayoría de los casos, porque damos por hecho que todo está bien, pero no es una realidad. Esta frase como, todo está bien, no pasa nada, sí X, y nuestro rostro dice completamente lo diferente, ahí es cuando yo tengo que Es muy hablar. peligroso porque puede afectar la operación. ¿Mande? Porque eso es muy peligroso, maestra, si ya dejamos en ahí de que no, ya, no pasa nada, ¿no? Y no seguimos preguntando porque puede, Exactamente. en el transcurso de la operación pueden surgir las inquietudes y afecta a la operación. Entonces, es Exactamente. recomendable, Y maestra. eso estamos hablando de condiciones ambientales. Son factores internos como las emociones, los problemas personales, el estrés, o sea, todo esto que sucede en el trabajo va a repercutir a lo que le interesa a grandes rasgos la empresa, la productividad y un clima laboral. Porque o sea, digo, tenemos que ser honestos también, o sea, en esto del campo laboral, verdaderamente aquí como la principal preocupación es que mis colaboradores produzcan, pero en esta parte humana me comienzo a preocupar de por qué no están produciendo, qué está sucediendo, o sea, de manera interna y de manera externa, qué es lo que está haciendo que ellos no produzcan. Y producir entendemos por ser eficientes, por utilizar los recursos, tanto materiales, financieros, que se me asignen de una manera adecuada y efectiva. Y bueno, ya posterior aquí, un ejemplo de negación, pues sería, bebo mucho y a diario, pero no seré nunca un alcohólico. Dudoso, ¿no? Sin contradicción, ¿no? Ajá, exacto. No, es que es tradición y ya de repente nos vamos a encontrar con el colaborador que llegue, ¿cómo se llama? Con aliento alcohólico, aunque digan ellos que no son alcohólicos, bueno, se están encaminando para esa situación. O
esta situación se comienza a llevar a otros contextos. Ejemplo, no sé, comienza a llegar a sus partidos de fútbol con aliento alcohólico, en las reuniones ya necesita tomar de sí o sí, ya no es algo que pueda. Entonces, aquí estamos hablando de una mínima dependencia del alcohol, pero la hay. Y eso a mí a nivel organizacional me tiene que preocupar porque probablemente cuando trabaje de esa forma va a estar más irritable, va a estar con poco autocontrol y bueno, aquí se pueden generar conflictos o problemas mucho más graves, considerables. Claro. Las actitudes, créanme que cuando subí de puesto, maestra, créanme ¿Mande? que las actitudes de los empleados, Sí, cuando dime. subí al puesto actual en el que estoy, como que no me interesaban tanto, ¿eh? O sea, veía algunos que eran muy talentistas, otros que eran muy calmados, otros que tenían problemas en casa, ¿no? Pero realmente eso es muy importante. Es muy importante. Sí, es muy importante. Y yo creo que también comenzamos a romper como con estos paradigmas, como todas estas estructuras mentales que tenemos, que un jefe pues tiene que ser rígido, tiene que ser inhumano, tiene que, ¿cómo se llama?, basarse nada más en las políticas. Y claro, sí lo podemos, sí tenemos que basarnos en las políticas o en el reglamento interno, pero yo creo que de poco a poco podemos comenzar a trabajar con todo este sentido humano en las organizaciones y que ya se está haciendo, pero aún les hace falta más compromiso. Y un ejemplo de esto lo podemos notar con lo que sucedió en la mayoría de las organizaciones en épocas de contingencia. Muchos colaboradores fueron despedidos, ¿sí? Y ahí pone en duda el actuar de la organización desde esta parte humanitaria que en otros momentos trató de implementar, a lo mejor con cursos, con talleres de inteligencia emocional, ahora sí que no sé, por ejemplo, incentivos, motivación, como el empleo, el empleado del mes y todas estas cuestiones. Entonces, es verdaderamente cuestionarnos, efectivamente tenemos una visión humanista en nuestra organización o es más para cumplir estándares de calidad, porque también aquí entramos como en otro debate con las organizaciones y todo esto es a contemplar. Y bueno, uno como administrador siempre lo tiene que tener en cuenta porque tenemos que tener un equilibrio, es decir, tenemos que ser imparciales, 50 y 50 siempre. Y bueno, aquí aparece la proyección. ¿Me ayudas a leer? El mecanismo de defensa en virtud del cual el sujeto atribuye a un objeto externo sus propias tendencias inconscientes inaceptables para su superior. Bueno, este mecanismo consiste en atribuir nuestros propios pensamientos, sentimientos, emociones hacia la otra persona. Ejemplo de esto. Hoy ¿A un objeto o hacia...? bueno, algún objeto o alguna situación. Ejemplo de esto, hoy hace un día triste o hoy es un día triste. Aquí estamos hablando de una persona que se siente triste, pero para no responsabilizarse y tomar conciencia, lo que hace es decir de manera general o ejemplo, hoy sabes que como que hoy te ves molesta. Verdaderamente aquí hay que preguntarnos, ¿quién se ve molesta, la persona o tú mismo? Eso es la proyección. ¿Sí? Sí. Y bueno, este es más clásico en el tema organizacional, está muy presente en el campo organizacional esto de los mecanismos de defensa, porque pues bueno, es como esta parte social que tenemos que aprender a trabajar y poder adaptarnos a ciertas exigencias, y este lo podemos ver muy clásico con las mujeres, créeme. Este es muy, como muy usado en el campo organizacional entre mujeres a mujeres, sobre todo de, ay, hoy como que te ves diferente o te sientes diferente, como todos esos comentarios más apegados a condiciones físicas. Y que si no hacemos un equilibrio con este comportamiento, lo que podemos generar es reforzar la rivalidad y la competitividad en un sentido visión de ganar y perder.
Por eso es que cuando en las organizaciones hagamos rallies o ciertos talleres o queramos compensar a nuestros colaboradores de algún área en específico, tenemos que analizar en qué porción, en qué intensidad lo vamos a hacer. Porque se nos puede voltear y en vez de ser favorable, nos puede perjudicar esa motivación. Ejemplo, no sé, voy a rifar un viaje, se me ocurre un viaje a, no sé, a Francia y se lo gana uno de mis colaboradores que sí tuvo como mucho desempeño y todo. Y en el siguiente rifa voy a rifar un viaje a Cancún. O sea, sí nos damos cuenta como de los dos polos tan diferentes. Sí, claro, ¿no? Cuando se le da una motivación intrínseca, extrínseca a los empleados, Exactamente. ponen ahí mismo sus sentimientos, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto tendrá una valoración bastante significativa y bueno, estará asociado con esto. Y posterior viene el desplazamiento. ¿Me ayudas a leer? Consiste en descargar impulsos o en cumplir fantasías inconscientes mediante el desplazamiento de un objeto a otro. No cambia la pulsión ni un propósito. Ok, entonces aquí el desplazamiento es nada más canalizar, es lo que conocemos cotidianamente como canalizar la acción, canalizar ahora sí que la emoción. Y bueno, un ejemplo, que este sí es un ejemplo en el campo laboral, dice, me vienen ganas de pegar a mi jefe, pero a cambio suelto una patada a una botella o al llegar a casa discuto fuertemente con mi pareja. Desahogarse, ¿no? Con otros o con otra cosa. Exactamente, cambiarlo por otra cosa. Algo que yo hago es jugar videojuegos. O sea, cuando regreso al trabajo y sí ando un poquito estresado por todas las llamadas de atención de la coordinadora, llego y me desahogo jugando videojuegos. Pues como por ejemplo, el día de la primera, no se me va a olvidar, la primera clase que tuvimos y que me... Sí, fui un poco grosero, una disculpa, maestra. Todavía se lo sigo diciendo, usted ya aún Bueno, no me justamente disculpo. este es un ejemplo mucho más cotidiano en la organización de un desplazamiento. Claro. Por eso igual no dije nada, o sea, obviamente uno cuando ya conoce y sabe, pues va entendiendo como todas estas situaciones contextuales, pero bueno, tú ya comienzas a ser consciente de que lo estás utilizando y vas a... Sí, ya con esto y con todo lo que estamos viendo en los temas nuestros, pues ya voy entendiendo más o menos. Ok, y bueno, ya después vienen mecanismos propuestos por Ana Freud. Bueno, estos son como el complemento. Son los mismos, pero un poquito más. Primero los habla Sigmund Freud en sus postulados y en sus estudios que hace con sus diferentes casos de estudio. Pues habla de los dos principales, que es la proyección y que es la represión. Esos son para él los dos principales, pero posterior su hija Ana Freud pues hace ya un desarrollo mucho más puntual en cuanto a funcionalidad, cuál es el fin de este mecanismo y bueno, también plantea ciertos ejemplos prácticos que nos ayudan a asociarlo con nuestra vida cotidiana. Y bueno, aquí a mención, si ya tuviste oportunidad de leer las diapositivas o si no, posterior lo retoma. Sí, maestra. Ajá, es la negación, la represión, la formación reactiva, que esto es cuando se reprimen los impulsos, pero a la vez utilizamos un comportamiento opuesto a lo que de verdad sentimos. Ejemplo de esto, una madre que no sabe si siente gusto de haber tenido hijos o o los puede sobreproteger o incluso les puede decir te quiero, pero con el gesto corporal decir lo contrario. Esa es la formación reactiva. Esta formación reactiva está relacionada con el lenguaje corporal. Bueno, la regresión, aquí, ojo, esta no pasa mucho en las organizaciones, pero sí las podemos traer de manera individual a las organizaciones. La regresión es básicamente situarnos en etapas pasadas que ya vivimos. Ejemplo, un niño de 8 o 9 años que vuelve a tomar del biberón, ¿sí? Okay.
No hay como, como cuestiones prácticas en ahora sí que en la organizacional, pero sí puede influir en la forma de cómo nos relacionamos. La proyección, que ya lo vimos, la racionalización, que se tiende a justificar el comportamiento propio con excusas frecuentemente falsas. Y bueno, aquí un ejemplo, un joven que tiene tarea para su escuela, pero no la hace. Su justificación es decir que su mamá estaba enferma. Puede ser que es una realidad, pero también puede ser que es inventado, no lo sabemos, ¿verdad? Y que también aquí igual, que no necesario, y bueno, aquí la racionalización, pues entra también como en un sentido de, pues sí, de justificar y de argumentar. Yo creo que más como un mecanismo de defensa, pues fundamental para el ser humano cuando no puede cumplir con ciertos objetivos, pues hablar siempre con la verdad y compartir, ¿no? Y decir, bueno, me pasó esto, me sentí así, así, y es válido que ciertas cosas o ciertas emociones nos limiten, y creo que por eso yo no me atrevería a considerarlo como un mecanismo de defensa puro, sino que es como un proceso de la naturaleza del ser humano, pues bueno, justamente para no verse vulnerable a la hora de que no puede cumplir ciertos objetivos. Y bueno, la compensación ocurre en aquella ¿Cómo se llama? ¿Justificación, maestra? racionalización, sí, Racionalización. justificar, se tiende a justificar. Okay. Pero existe otro mecanismo que se llama justificación. No, ese está relacionado, no hay un mecanismo de defensa que se llame justificación. Yo Okay. la palabra justificación la incluiría, ahora sí que la contemplaría en racionalización. Ok. Y bueno, aquí está la compensación. Ocurre en aquellas personas que se sienten inferiores, y ojo, este es un tema bastante importante para la otra teoría que vamos a desarrollar, que es el complejo de superioridad, y tienen algún defecto o debilidad y lo compensan con otras cualidades o áreas en las que destacan. Por ejemplo, una chica que se mete en clases de música y no le va muy bien, para compensarlo se mete en clases de baile y se destaca. Es como también el cambio de actividad. Y Pero bueno, eso está bien, ¿no, maestra? Porque no somos buenos en todo. exactamente, ese también, o sea, ese es como bueno en un sentido porque también permite que las personas vayan explorando con ciertos talentos o ciertas habilidades que cuentan. Sí, igual, más que un mecanismo, yo creo que es una forma adaptativa que necesita Sí, claro. sí el ser humano. Y bueno, ya como último está la sublimación. Ocurre cuando una persona tiene deseos frustrados y para drenar estos impulsos busca actividades que son aceptadas por la sociedad. Un ejemplo personal es cuando yo estaba en la preparatoria, tenía la convicción de que quería estudiar pediatría, que bueno, es el derivado de la medicina. No es medicina como tal, pero forma parte de las áreas de salud y estudia psicología. Eso es un ejemplo claro de la sublimación. Es como el intercambio de algo parecido a lo que verdaderamente Claro, quiero. maestra. Yo quería estudiar contabilidad y cuando me dijeron que se había cerrado, me dijeron, está administración y está lengua. Administración, porque leí más o menos qué Claro. ramas traía, ¿no? Y que también es un proceso adaptativo. ¿Por qué? Porque aunque no lo vemos puramente a lo que queríamos estudiar, pues todo estará relacionado. En administración me imagino que llevan contabilidad y eso sí. Claro, sí, bastante. Claro, entonces está relacionado. Y bueno, con esto terminamos desde un enfoque biológico, es decir, desde un enfoque psicoanalítico, cómo se explica la personalidad, y desde otro enfoque psicoanalítico, pero con otro autor que se llama Alfred Adler, él desarrolla dos principios básicos y una forma de explicar ciertos hábitos de vida, que él era el nombre como estilo de vida. Y bueno, para aquí leer un poquito más. Permíteme. Y bueno, aquí te pongo el principio de inferioridad. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Claro. El hombre viene al mundo sintiéndose incompleto e insatisfecho, trayendo un hondo sentido de inferioridad. Al ir creciendo, un sistema perceptivo lo hace captar
su situación social inferior. Todo es más, ay, ya me perdí, maestra, ¿no? Que ya. Todo es más grande, mejor, más idóneo que él y desea tener la fuerza y la capacidad de otros. Una vez logrado algo, la satisfacción y éxito son momentáneos, ya que al ver algo mejor, vuelven a sentirse inferior, satisfecho o incompleto y el proceso comienza de nuevo. Ok, Entonces, ¿no será así nos sentimos? ¿mande? ¿No será así nos sentimos? Sí, ajá, es cuando, claro que la insatisfacción es natural, es un proceso natural del ser humano, porque pues bueno, ¿quién va a estar satisfecho con todo lo que tiene a su alrededor? Siempre así es como reacciona el ser humano. Pero a lo que se refiere este principio de inferioridad, se remonta a ciertas características físicas que hay en el niño. Por ejemplo, pues el niño es más inferior en cuestiones físicas que el adulto, es más pequeño, tiene ciertas Okay. menos habilidades en cuanto a la coordinación motriz, es menos independiente. Sin embargo, si no hay una buena intervención por parte de las prácticas de crianza de la figura materna o paterna, lo que va a suceder es que el niño a lo largo de la vida va a estar insatisfecho, ¿sí? Va a generar expectativas que no va a poder alcanzar y que por lógica, al no alcanzar y esos ideales, porque pues sabemos que en la realidad es completamente diferente, pues va a entrar en un estado emocional incompleto, ahora sí que en desacuerdo con lo que ha conseguido de sí mismo y lo que ha conseguido también de manera externa. Y bueno, posterior a eso, este sentimiento de falta, de que algo no he podido satisfacer a lo largo de la vida, si se me va reforzando, ejemplo, como para no hacerme sentir mal, ay, no, es que tú eres súper, como ahora sí como que el mejor, es que tú puedes hacer como todo esto, lo vas a lograr todo, nunca vas a fallar, o sea, como sobreestimular esa superioridad que todos tenemos como un proceso de adaptación, lo que va a surgir es un principio o complejo de superioridad, es decir, compenso el sentirme inferior y muestro ante los ojos de los demás superioridad. ¿Sí se No, entiende? no lo entendí. ¿No? No lo entendí, sí. No Ok. lo entendí. Es como se llama compensar. Estoy compensando. Recordemos el mecanismo de defensa de compensación. Como tengo ¿No me siento inferior? un sentimiento, exactamente, es un sentimiento inferior, pero para que en los ojos de la sociedad o de las otras personas no pase como inferior, lo que desarrollo son aires de grandeza, es decir, superioridad. Pero esta superioridad, en vez de que sea positiva, me lleva a pisar a los demás, a que todos mis éxitos sean con base a, ahora sí que los fracasos de las otras personas. ¿Sí se entiende? Sí, ya lo entiendo, ¿Ya? maestra. Sí. Y que esto lo vamos a ver constantemente en el campo organizacional. Por ejemplo, a lo mejor como estos hombres que se quieren mostrar con una postura fuerte, con una postura, ahora sí que lo ponemos en estos términos cotidianos como de macho que todo lo puede, que no llora, dentro, en su interior, verdaderamente lo que él necesita es alguien que le muestre empatía, alguien que entienda que siente y que también puede llorar, también se puede enojar, también se puede sentir triste. Pero todo esto repercute a partir de ciertos roles y características de género que se nos han asignado. Ejemplo, los hombres no deben de llorar, tienen que ser fuertes, ellos son los sustentos de la casa. Ejemplo de las mujeres, ellas son las débiles, ellas son las que tienen que ser como más lindas, como más sensibles, más vulnerables. Entonces,
todos estos roles sociales hacen que también el principio de superioridad no nada más se plantee en términos de habilidades, sino incluso también de sexo, es decir, superioridad entre hombres y mujeres. ¿Se entiende todo esto del complejo de los principios? Sí, maestra. Aquí la superioridad de podría como que caracterizar a un misógino, ¿no? Que ellos se sienten superiores, ¿no? A las mujeres, así. Simplemente por el simple Exactamente. hecho de que son hombres. Exactamente, y también que entendamos, o sea, este es un ejemplo, ya estamos hablando como en ciertas condiciones un tanto más psicológicas. Ejemplo, cuando una persona violenta, un hombre, específicamente vamos a hablar de hombres, cuando un hombre violenta, ¿qué sucede cuando violenta? Detrás de esa violencia que es aprendida y que también es cultural, hay mecanismos emocionales en las cuales ellos se sienten vulnerables, se sienten dependientes de la mujer y en lucha de eso, pues tratan de lastimar y de agredirlas, de violentarlas. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha planteado como esas características de hombre, como machos fuertes, que no se pueden equivocar, que no pueden llorar. Entonces va asociado a estos roles de género que se nos asignan y que nadie pide, pero de manera cultural a lo largo de nuestra historia, pues se han pasado de generación en generación y lo hemos ido adoptado hasta que en el mundo contemporáneo, pues bueno, lo que se busca es reeducar y generar nuevas masculinidades, es decir, en los campos organizacionales que haya masculinidades que se permitan explorar como sus emociones, que permitan el crecimiento personal, que trabajen en un sentido igualitario colaborativo, es decir, que no vean como rivales a sus compañeras mujeres y que las mujeres no vean rivales o ahora sí como lo que conocemos de lo contrario al machismo, el embrismo, y que vean como un obstáculo a los hombres. Lo que se busca actualmente en los contextos organizacionales es justamente cambiar estos complejos de inferioridad y superioridad para poder desarrollar complejos de colaboración y trabajo equitativo igualitario. Y bueno, que esto estará relacionado con ciertas características específicas del comportamiento de hombres y mujeres en el campo laboral. Y posterior él, a partir de todo esto de que desarrolla el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, él habla de un estilo de vida. Y bueno, él comenta, Adler habla que el estilo de vida es algo muy singular y es característico de la persona, es único, que va a haber estilos de vida parecidos, pero que son únicos y que van a diferenciarnos de unos a otros. Esto nos genera identidad, que bueno, ¿qué son los estilos de vida? Son los hábitos, los comportamientos, las creencias, las acciones que llevamos en el día al día. Y bueno, estos estilos de vida se clasifican en dos, en saludables, no saludables. Bueno, los saludables podemos entender a esas personas que contemplan sus condiciones físicas, emocionales, conductuales, sociales y que recurren al apoyo de algún profesional si en algún momento lo necesitan. Y bueno, las no saludables, pues bueno, nos podemos encontrar en los campos organizacionales, personas con obesidad, con sobrepeso, hipertensión, y que eso a nivel organizacional jerárquico merma mi productividad y la eficiencia que mis colaboradores puedan tener. Por eso es que al desarrollar perfiles de puesto, al desarrollar análisis de puesto, sea mucho más efectivo que yo contemple ciertas características que necesito para cubrir el puesto, independientemente sea hombre o mujer, pero yo necesito considerar estas características. Ejemplo, hombres o mujeres cargadoras, sí, pero que necesitan fuerza, que hayan trabajado en ese campo, o sea, va asociado como a este estilo de vida para contemplarlo en el proceso de reclutamiento y selección de personal. No sé si tengas alguna duda sobre esto. No, maestra, hasta ahora no.
Ok, perfecto. Entonces, él habla acerca de que el estilo de vida, ya para concluir lo de Adler, pues él habla que el estilo de vida es algo cambiante, es algo que podemos ir transformando a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque aunque sean hábitos, los hábitos, si los trabajamos de manera constante y consciente, los podemos llegar a modificar. Un ejemplo de esto que ahora sí que se me ocurre y que es personal, pero que está asociado también, por ejemplo, la ansiedad está asociada con el morderse las uñas. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué rasgos de ansiedad puedas tener o qué condiciones? Es que a veces la ansiedad a veces es tan biológica o física que es incontrolable. Y bueno, el hábito aquí sería el morderse las uñas, y al ser un hábito, pues bueno, la persona va como en lucha constante de poder romper ahora sí que como todo este comportamiento que no es benéfico ni para su salud ni para su imagen personal laboral, pero pues bueno, es como el ejemplo que podemos ir trabajando en las organizaciones para comenzar a destructurar estos estilos de vida y permitirle a los colaboradores desarrollar su talento humano y que conozcan nuevas formas de relacionarse. No sé si aquí tengas alguna duda, algún comentario, algún ejemplo que te guste compartir. ¿Algún ejemplo? Ejemplo, no, maestra, no se me viene nada a la mente. Ok, perfecto. Bueno, ahora hablaremos también de una teoría que es teoría de la personalidad desde un enfoque conductual. Específicamente vamos a hablar de 2 autores y que estas son las máximas teorías. Hay otras más y que ustedes las van a descubrir con la actividad, pero a mí las que me interesan que ustedes conozcan y que son las más utilizadas en el campo organizacional, pues son estas. Y claro, ya posterior hablaremos cuando desarrollen su cuadro comparativo de las teorías, pues vamos a desglosar de manera eficiente pues las teorías. Por eso les pido tanto a ti a tu compañera que desarrollen este cuadro para que podamos trabajarlo pues de manera mucho más precisa. Y bueno, retomando aquí, ¿qué es el enfoque conductual? Bueno, sabemos que el enfoque psicoanalítico se basa en esta parte de la introspección, es decir, del análisis interno, del análisis psíquico de nuestra mente, y que ciertas estructuras están compuestas por el inconsciente, preconsciente y consciente que autorregulan nuestro comportamiento, el ello, yo y superior. Como paradigma en la psicología, surge un nuevo enfoque para hacer a la psicología una ciencia, es decir, que dejara los aspectos ahora sí que subjetivos para convertirlos en aspectos objetivos, y que este aspecto que sustenta la psicología como una ciencia, pues bueno, es la observación. Claro, es un conductismo mucho más La introspección. ortodoxo. ¿Mande? La introspección, ¿qué es eso? Ajá, la introspección, que es lo que habla el psicoanálisis, y que ahora sí que esta parte objetiva, pues es el comportamiento humano, y que esto nace a partir de darle otro enfoque de explicar el comportamiento humano desde la psicología, y que el conductismo, bueno, si lo entendemos literal, el conductismo es el análisis de la conducta, así tal cual. Se va a basar de la observación para poder utilizar los objetivos de la psicología, como es predecir, generar hipótesis, poder deducir, poder anticiparnos a los hechos, pero ahora desde una forma mucho más científica. Este conductismo es ortodoxo, es tradicional, porque pues bueno, no existía otras reglas, otros enfoques, lineamientos que nos permitieran darle un sentido o otra forma de explicación al comportamiento humano. Los principales autores es Iván Pavlov y ahora sí que Friedrich Skinner, que ellos hablan de 2 formas de condicionamiento. Sus postulados hablan de estímulos y respuestas. Ejemplo de un estímulo, bueno, ahorita un ejemplo claro del estímulo, la información que tú estás recibiendo
en este momento? La respuesta sería prestar atención, el poder guardar silencio, el hacer tus apuntes. Entonces, ellos a partir de esta condición del comportamiento hablan que la personalidad se construye por factores contextuales, ambientales, y que se da a partir de la relación de estímulos y respuestas. Es decir, que yo tengo que esperar que alguien más me lance un estímulo, alguna condición que mis sentidos capten para que yo pueda emitir una respuesta, es decir, un tipo de comportamiento. Y para esto, para como adentrarnos un poquito más a esta teoría, vamos a ver el siguiente video que nos habla justamente de qué es el condicionamiento clásico, que son dos tipos de condicionamiento clásico y operante. No sé si viste estos videos. No. Ok. Entonces vamos a verlo. Permíteme. Está cargando. Listo. Los perros de Pavlov es la frase que a menudo resume la investigación del doctor Iván Pavlov a principios del siglo XX, donde demostró que podemos alterar los estímulos que provocan un acto reflejo en los perros. Lo hizo sonando una campana justo antes de alimentar a sus perros. Luego de sonar la campana una y otra vez, seguido de un sabroso alimento, los perros comenzaron a salivar con solo el sonido de la campana, aunque no hubiera alimentos. En el efecto placebo, una píldora sin sustancias activas provoca una respuesta similar a una píldora con sustancias. Lo que cambia es nuestra reacción ante la dolencia, aunque la dolencia en sí no cambie. O piensen en el amor que sentimos por nuestros padres. Podría decirse que es un amor instintivo, y es parcialmente cierto. Pero eso no explica por qué los niños que son adoptados más tarde en la vida sienten el mismo amor por sus padres adoptivos. El argumento conductista puede explicarlo. Un padre, biológico o no, se asocia constantemente a cosas como alimento, afecto, juegos y protección. Y una asociación constante de los padres con estos aspectos de la infancia tiene un efecto similar, aunque más complicado, que el alimento en los perros de Pavlov. En otras palabras, si nuestros padres garantizan cosas muy buenas, entonces ellos mismos se tornan en algo muy bueno. También hay lecciones románticas que aprender de las observaciones de Pavlov. Todos necesitamos alimentos para sobrevivir, ¿no? Alguien que pueda darnos manjares exquisitos puede convertirse en el equivalente humano de la campana. Es decir, si uno puede proveer platos deliciosos para un potencial amor, hay probabilidades de ser visto de manera más favorable en el futuro. ¿Y quién no quiere que el amor de su vida se babee con eso? Pero también hay un lado oscuro en este tipo de aprendizaje llamado aversión al sabor. La aversión al sabor ocurre cuando ingerimos alimentos que con el tiempo nos enferman y en respuesta evitamos estos alimentos, a veces por el resto de la vida. La aversión al sabor es tan potente que sus efectos pueden verse incluso si nos enfermamos horas más tarde e incluso si el alimento en sí no nos enferma. Por ejemplo, cuando tenemos gripe e ingerimos alimentos momentos antes de vomitar. En este caso, sabemos que el alimento no provocó el vómito, pero nuestro cuerpo no lo sabe. Y la próxima vez que encontremos ese alimento, es probable que nos neguemos a comerlo. Imaginen las consecuencias de no cocinar bien en una primera cita. Si el alimento enferma a tu pretendiente, podría asociar esa sensación no solo con la comida, sino con tu comida en particular. Si el episodio es traumático o si vuelve a ocurrir, la pareja potencial podría relacionarte con las consecuencias, al igual que los perros de Pavlov hacían con la campana y el alimento. Como dice el viejo refrán,
La forma más rápida de llegar al corazón es por el estómago, suponiendo que no haya intoxicaciones en el proceso. Entonces, para esto, te haré aquí unos apuntes. El condicionamiento clásico para responder. Y que, bueno, vamos a... De hecho, no te los voy a... Permíteme. No, aquí está. Para saber qué es el condicionamiento clásico, pues bueno, es un tipo de aprendizaje. Aquí estamos hablando de formas de aprendizaje, como lo existen el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo. Bueno, aquí ya estamos hablando del aprendizaje conductual, en este específico hablando de clásico y operante. El organismo en el condicionamiento clásico, el organismo aprende a transferir una respuesta emocional de un estímulo a otro estímulo que normalmente no lo suscitará neutral. Es un aprendizaje pasivo, es decir, que el condicionamiento clásico es más de una cuestión fisiológica asociativa. Ejemplo de esto, lo que nos mostraban en el video es ¿cómo se llama? Tengo hambre. Ahora sí que mis jugos gástricos me mandan la señal de que tengo hambre, comienza a chillar mi panza, yo introduzco el alimento. Programa, ¿no? Me Ajá, programan a exactamente. que al escuchar una campana va a haber comida, ¿no? Entonces empieza a salivar. Efectivamente, y esto lo podemos identificar en el campo organizacional, ejemplo del condicionamiento clásico. Cuando le decimos a un compañero, y esto es lo que te comentaba, cuando yo le pido desde como mi función de jefe a esa persona que se quede, y esa persona me dice que sí, y posterior le vuelvo a comentar que se quede y nuevamente me dice que sí, y hubo a lo mejor alguna asociación en cuanto al acontecimiento, es decir, cada vez que me pregunte, yo le tengo que decir que sí, porque es mi jefe. Es el condicionamiento clásico, es de asociación. ¿Sí se entiende? Maestra. Entonces, primero, Dime. como que vamos a nuestros colaboradores para que nos digan que sí, maestra, o algo así, o sea, de que yo Sí, les diga, claro. oye, necesito que te quedes, pero si no te quedas, como que condicionándole, Exactamente, pero va a correr esto, y como que ellos dicen, bueno, sí, ¿no? Y en la siguiente, ¿te quedas? Y como que ellos piensan que desde ahí va a haber un condicionamiento, si digo que no, entonces mejor te digo que sí, entonces dicen que sí, entonces es esto, ¿no? exactamente, es una asociación de estímulos. ¿Y por qué se dice que es un aprendizaje pasivo? Porque verdaderamente quien tiene el control es el que manda el estímulo. En este caso puede ser el cuerpo o en este caso puede ser, ¿cómo se llama? La otra persona. Claro. Y un ejemplo mucho más práctico, ¿cómo se llama de esto? Cuando un bebé, en lo cotidiano, cuando un bebé tiene hambre, lo que la mamá hace es darle el pecho. Lo que él aprende es que cada vez que llore, tiene Va a dar hambre, pecho. pero va a recibir como alimento el seno de su mamá. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí, obviamente, y claro, y aquí el condicionamiento clásico también se da por un sentido común, por deducciones de ambas personas, es decir, yo hago conclusiones como de todo lo que aconteció, a diferencia del condicionamiento operante que necesita implementar castigos o ahora sí que reforzadores o castigos, y que es lo que vamos a estar hablando de esta forma de abordaje. El condicionamiento clásico es más nato, es decir, se da de una forma natural en contextos adaptativos, y el condicionamiento operante es algo que nosotros debemos de aprender a implementar. Ejemplo de esto del condicionamiento operante, ahorita vamos a pasar al video, es decirle a un colaborador, lo que con el mismo ejemplo de te vas a quedar,
pero ahora te vas a, ¿cómo se llama? Te vas a quedar porque acuérdate que tal día, no sé, cuando me pediste permiso, aconteció esto y bueno, se te otorgó y en compensación de esas horas, pues bueno, hoy nos necesitamos quedar un poquito más de tiempo. Él acepta. En la próxima que tú le digas que sí, que tú le comentes que lo necesitas, él te va a decir que sí de manera automática porque ya asoció. Ahora, cuando él te diga que no, aquí es donde entra el condicionamiento operante, porque en ese momento tú puedes aplicar un reforzador, un castigo. Un reforzador es decirle, oye, bueno, ¿sabes qué te parece? No te puedes quedar, quédate 3 horas. Eso es un reforzador. ¿Sí se entiende? Como, ¿sabes? Si no te puedes quedar otro turno, solo quédate 3 horas. Ajá. Okay. Sí, ya entendí. Exacto, y un castigo, es decirle, no te quedas, pues bueno, entonces la consecuencia va a ser que cuando me vuelvas a pedir permiso, no te lo voy a poder otorgar. Okay. ¿Sí? Sí, maestra. Y que eso sucede mucho en el campo laboral. Claro que esto es de manera automática. No creas que las personas que te lo dicen van por la vida sabiendo esta teoría. Ahora, tú como administrador, que ya lo vas a saber, en ciertas acciones para favorecer el comportamiento organizacional, la satisfacción laboral, el clima organizacional, podemos hacer uso de estos recursos conductistas. Y bueno, ya para... Y lo más apropiado, ¿qué sería? Como que programar o hacer a que mis colaboradores siempre me digan que sí, o como condicionarles a que digan que sí, o que haya un punto medio en el que ambos ganamos, ¿no? Un ganar-ganar. Un punto medio, ganar. La idea del conductismo tampoco es de, bueno, como yo lo sé, aplico ahora sí que mi poder y bueno, tú ve cómo le Porque muchos líderes que lo han hecho, maestra. Sí, lo creo Creo que sin saber el tema así en sí, pero sí lo han aplicado. Sí, lo creo firmemente, ¿eh? No creas que no, o sea, te digo por como toda esta experiencia que he tenido, sé que en las organizaciones utilizan mucho esta coerción conductista, obviamente sin darse cuenta que es una teoría, pero la utilizan. Ahora que conocemos la teoría, lo importante aquí es establecer un equilibrio. Hay ciertas situaciones que se van a asociar de forma natural, es decir, se va a asociar de forma involuntaria y que ese es el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, yo tengo que intervenir a partir de castigos y reforzadores para que el comportamiento se dé. Ejemplo de esto, de condicionamiento operante, lo más clásico, la motivación extrínseca o la motivación intrínseca. Eso es el condicionamiento operante. Que te ponen como empleado del mes para que tú sigas produciendo. Ya te condicionaron. Sí, claro. O con bonos, maestra, ¿no? Los bonos, claro. Te condicionan a llegar temprano para que te den tu bono. Ese es un reforzador. Claro. Y bueno, aquí vamos a ver el siguiente video ahora del conductismo. Maestro, no sé si llegó usted a ver el experimento que hicieron con monos. Con el tema. Que los metían en una cabina un par de monos, cuando subían a un árbol a buscar un plátano, los mojaban, y luego iban cambiando de monos, monos como que se crean paradigma, ¿no? ¿Qué tipo de comportamiento es? Ese tipo de comportamiento es, primeramente, ¿cómo se llama? Con la estimulación de, ahora sí que del balde de agua. ¿Es el clásico operante? Es, ¿cómo se llama? Operante, es netamente operante. Okay. Porque hay algo externo. ¿Cómo hubiera sido condicionamiento clásico que no hubieran utilizado el balde de agua fría? Que los monos por sí solos hubieran descubierto que pueden, que hubieran, ¿cómo se llama? Descubierto que cuando se les diga que no, no lo hagan, ¿sí? Ya. ¿Ya? Okay. Ese es automático, eso es lo innato, es decir, se da de un proceso natural, pero ahora... Sí, maestra. Dime. Y si, digamos que, no sé, en esa misma situación, pero cuando un mono
empieza a subir para buscar el plátano, como que ponen el sonido de su depredador. Entonces tienen miedo, entonces deben entender que cada vez que suben a buscar un plátano, como que escuchan el sonido del depredador, entonces ya no lo siguen haciendo. Sería como ese condicionamiento clásico, ¿no? No, operante. Sería operativo. Sí, porque están Sí, utilizando porque el hay un estímulo del algo ruido. externo, sí. Ok, sí. ¿Ya? Okay. Y se asocia. Ahora, ¿qué hubiera, cómo se llama? ¿Qué hubiera sido, cómo se llama, condicionamiento clásico que no hubiera sido el uso del ruido, que efectivamente se haya presentado un león? Ese sería clásico. Sí, porque es un estímulo Ah. natural, contextual. ¿Ya? Ok, entonces si ellos empiezan a entender cada vez que suben a ramo, se presenta su depredador, entonces ya sería un condicionamiento clásico. Exactamente. Ahí Ya me estaríamos quedó claro, hablando maestra. de condicionamiento clásico. Porque se está dando en un contexto natural, no hay manos de un tercero, por así decirlo. ¿Ya? Sí, maestra. En el condicionamiento operante siempre alguien va a utilizar estímulos y respuestas para generar un comportamiento. Por eso ese experimento es, ¿cómo se llama? Condicionamiento operante, porque quien lo está haciendo está utilizando de reforzadores, de castigos para hacerles saber a los monos que no pueden subir a buscar las bananas. ¿Ya? Sí, maestra. Clarísimo. Perfecto. Pero entonces ahora vamos a ver el siguiente video del condicionamiento operante para que nos quede mucho más claro y lo podamos relacionar con nuestro campo organizacional. Bienvenidos al curso de teorías de aprendizaje con el tema condicionamiento operante. Skinner, científico norteamericano, nacido en 1904, obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad de Harvard. Y tras varios experimentos observando la conducta de algunos animales, plantea su teoría del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un proceso que ejerce el control sobre la conducta de un organismo y en un cierto ambiente por medio de la aplicación de algunos refuerzos. El refuerzo es cualquier evento que aumente la probabilidad de que la conducta deseada se repita. Como por ejemplo, este gato, que por cada vez que toca la campana, se le ofrece comida. Por lo tanto, esto aumenta la probabilidad de que siga tocando esa campana. Existen dos tipos de refuerzo, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo consiste en agregar eventos que incentiven la respuesta deseada. Regresemos al ejemplo del gato. El gato recibe comida, por lo tanto se está agregando este estímulo, que es el alimento, para que la conducta se repita. Por otra parte tenemos el refuerzo negativo, donde un alumno que sabe que se entrega todos sus trabajos con una calidad excelente, estaría exento de presentar el examen. Donde el refuerzo negativo es el examen, el cual retiramos para que el alumno presente todos sus trabajos y de mejor calidad. El paradigma del condicionamiento operante lo podríamos gráficamente representar por R E más, donde R es la respuesta o conducta y E es el esfuerzo u operación del reforzamiento. Los reforzadores incondicionales o primarios son como el agua y la comida, que tienen propiedad de reforzar la conducta sin que el organismo haya tenido una experiencia previa con ellos. Por otra parte, otros estímulos requieren la propiedad de reforzar a lo largo de la vida del organismo. Es a lo que llamamos reforzadores condicionados o secundarios. Por ejemplo, el dinero se convierte en el principal reforzador secundario de un humano adulto. Skinner nos habla del castigo y afirma que el castigo solo tiene efectividad pasajera sobre la conducta que se desea castigar. Y cuando desaparece el castigo, esta conducta castigada reaparece más tarde. Y por el contrario, presenta efectos secundarios desafortunados, como puede ser la resistencia al castigo, la pérdida de la confianza o problemas psicológicos. Si lo que deseamos es extinguir un comportamiento, lo que tenemos que hacer es reducir el evento que motiva ese comportamiento, como por ejemplo, los berrinches de los niños.
En su mayoría lo hacen para llamar la atención del padre, por lo que hay que hacer es no prestarles atención. Tras un tiempo, la intensidad del berrinche aumentará, pero finalmente cederá y dejará de llorar. Es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Se entiende mejor con este video? Sí, maestra. Entonces, aquí algo muy importante que nos aclara es que los castigos podemos utilizarlos, pero tenemos que saber utilizarlos porque si no, en vez de incidir en el comportamiento, es decir, en vez de disminuirlo, lo que vamos a hacer es lo que sucede con los medicamentos. Ya no van a tener efectividad, ya no van a funcionar. ¿Por qué? Porque se ha abusado de ellos. Entonces, los castigos tenemos que saber en qué momento vamos a quitar. El castigo no lo interpretemos como, por ejemplo, le voy a pegar, le voy a dar ahí, ¿cómo se llama? Un manotazo. No, es quitar algo que genera satisfacción en la persona. Hablando en términos organizacionales, ejemplo, cuando no llegas temprano al trabajo, ¿qué es lo que te quitan? Muy bueno. ¿Qué es lo que te quitan? Parte del sueldo. Parte del sueldo, si eras acreedor a un bono, ya no lo alcanzas porque acumulaste una serie de inasistencias. Entonces, todo eso es lo que podemos contemplar como castigo, pero no en todas las ocasiones lo tenemos que estar utilizando. Es decir, que si yo nuevamente lo vuelvo a implementar y ya no funciona, entonces tengo que ir en búsqueda de la extinción del comportamiento, como lo vemos en el ejemplo con el niño que hace berrinche. Para poder extinguirlo, pues bueno, solamente no prestamos atención. Y hay ciertos comportamientos organizacionales a los cuales yo no les tengo que prestar atención de una forma tan excesiva que lo único que haga es que refuerce, con este comportamiento que yo hice, puedo obtener la atención de mi jefe, ¿sí? Entonces, va hacia ese sentido que lo podamos comenzar a identificar. Y bueno, aquí el condicionamiento clásico, ¿cuáles son las diferencias entre ambas? El condicionamiento clásico es el refuerzo se presenta siempre antes, cualquiera que sea el comportamiento del organismo. Es decir, no hay, ¿cómo se llama? Una asociación posterior se va a dar de forma innata, de forma natural, a base de las condiciones ambientales. Como ejemplo, pues bueno, el experimento de los monos. Bueno, en este caso opera en el experimento de los monos, hablando de que alguien más no hubiera utilizado ciertos reforzadores o castigos. Se da desde el sistema nervioso autónomo, es decir, son condiciones fisiológicas, físicas, que sí desarrollan un comportamiento humano, pero se da más de manera interna. Son respuestas viscerales, es decir, tiene que ver con ciertos aspectos físicos, por ejemplo, las sustancias químicas que se activan en estados de alerta, ¿cómo se llama? Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, o sea, todo esto que tiene que ver con la dopamina, el éxtasis, o sea, todo esto va encaminado al condicionamiento clásico. Y es una asociación de estímulo, el refuerzo baja la fuerza de la respuesta. Por eso aquí no hay reforzadores, ¿sí? Porque en vez de que se preserve el condicionamiento clásico, lo único que va a hacer es ir al contrario, por ende la conducta va a disminuir o inclusive se puede perder. Y el condicionamiento operante, el refuerzo se presenta solo si el sujeto responde adecuadamente, es decir, para que yo utilice reforzadores y castigos, tengo que saber cuál es el comportamiento que espero. Volvemos al ejemplo organizacional. Si yo quiero que mi colaborador llegue temprano, bueno, el reforzador será el dinero, el empleado del mes, el bono, ¿cómo se llama? Algún bono, alguna formación, o ahora sí que el incentivo que yo desee asignarle. Y bueno, aquí me dice, el refuerzo se presenta y bueno, esto tengo que implementarlo o darlo en el momento que yo vea
que mis colaboradores efectivamente están cumpliendo con esa puntualidad. Por eso es que tanto los premios, los bonos sean a posteriori del comportamiento. Están aplicando conductismo, ¿sale? Condicionamiento operante. Es el sistema nervioso central, es decir, el comportamiento se da desde las operaciones generales del cerebro, como puede ser el sistema autónomo, el sistema digestivo, es decir, aquí ya estamos hablando de condiciones más generales. Y respuestas esqueléticas, es decir, de motricidad fina, gruesa, huida, lenguaje corporal, asociación de estímulo y respuesta, es decir, si yo hago algo, va a haber consecuencias y el refuerzo sube la fuerza de la respuesta. Es decir, a más refuerzos, más probabilidad va a ser que el comportamiento esperado se dé. No sé si tienes alguna duda acerca de este tema. No, maestra, los condicionantes me quedaron claros. Ok, Muy perfecto. interesante. ¿Mande? Muy interesante. Sí, Voy a tienes... empezar a aplicar algunos. Sí, es muy interesante cómo sabiendo... Pero de manera positiva. Claro, sí, por supuesto. O sea, esto siempre en un sentido de construir un buen ambiente laboral. Y bueno, aquí entonces con este tema damos por concluido lo que es las teorías de personalidad. Nos quedan dos enfoques, que es el enfoque social, que se le conoce como enfoque fromiano, que ahí entra Albert Bandura, Vygotsky, entran diferentes autores de la psicología y también, permíteme, falta el sistémico. Para que podamos concluir ya ahora sí con esos dos extras de subtemas, pues sí necesito que desarrollen el cuadro comparativo en donde les viene muy especificado qué es lo que necesito que ustedes contemplen de estas teorías para que lo retomemos la siguiente semana y concluyamos ahora sí con el tema. ¿Sale? Sí. Maestra, la siguiente semana sería examen, ¿no? Sí, sería 1 hora examen y 1 hora para hacer el cierre de estos temas que vimos de la semana pasada, ¿vale? Perfecto. ¿Qué es lo que vendría en el examen? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? En el examen, bueno, prácticamente lo que vamos a estar revisando es, ahora sí que, oye, ¿no se cortó? No, maestra, lo mismo me pregunté. Qué raro, sí, me sorprende porque he tenido otras sesiones, otras clases, con este mismo usuario y se me corta y aquí veo que no. ¿Sabe en qué yo he concluido? Que porque somos usted y yo, no se corta, pero creo que cuando son 3, ya veo como la otra vez que estaba Vanessa, se corta. Entonces, hasta ahí es mi conclusión. No sé usted qué ha notado. Yo creo que es porque somos más de 3. Entonces, son 2 nada más. Pues la plataforma sí igual te dejan con tiempo extendido. ¿Verdad? Porque recuerdo que la primera sesión nos quedamos hasta 2 horas 40 minutos, ¿no? Más o menos. Ajá, claro, y velo, y ahorita aquí sigue. Exacto. Pero cuando estaba Vanessa, sí se cortó los 40. Sí, Entonces, sí. qué raro. Voy a investigar por ahí a ver qué hacer. Bueno, entonces te comentaba, ¿qué es lo que va a venir? En el examen va a tener un 15 y un 15. Yo les voy a pasar a más tardar hoy en la noche o mañana cuál va a ser el 30% sería el examen. Sí, permítame, lo explico. ¿Cómo se llama? ¿En qué va a acontecer todo esto? Es 30% de la evaluación parcial, que bueno, ya esto está asignado en la planificación. De ese 30% se va a dividir en 2, 15 y 15. 15 va a tener su examen, ¿cómo se llama? Su examen teórico, que su examen teórico va a consistir en retomar lo que ustedes vieron de las diapositivas y de algunos videos o fuentes de información. ¿Cómo les va a ayudar esto? Bueno, ustedes haciendo sus actividades van a tener mucho más clara la información, pero básicamente lo que yo me voy a basar para hacer su examen va a ser en las diapositivas. Las diapositivas va a ser lo que yo voy a utilizar de base para generar sus preguntas. ¿Cómo va a venir su examen? Es muy probable que venga de verdadero o falso, todo va a ser de opción múltiple. Okay. Ajá, pero perfecto.
con diferentes formas, ahora sí que de plantearlo. Del condicionamiento clásico voy a utilizar algunos ejemplos prácticos laborales en donde yo les pida, identifica si es condicionamiento clásico o operante. Por eso necesito que hagan su cuadro comparativo, ¿sí? Sí, maestra. ¿Sale? Entonces va a ser como un poco teórico práctico que va a tener el 15%. Todo esto entendiendo que, bueno, como son pocas diapositivas que tenemos, pues entonces verdaderamente no amerita que yo les asigne un porcentaje bastante amplio a solamente la parte del examen. Ahora, el otro 15% lo van a obtener a partir de la entrega de su avance de su primer proyecto, que yo mañana les voy a mandar el esqueleto inicial. No me van a entregar un gran avance, es inicial, es decir, a lo mejor donde me pongan, ves que les había comentado lo de la empresa, para hacer un ejemplo de clima laboral, el nombre de la maestra, me interesa empresa, mucho. exactamente, la misión, la visión, ¿cómo se llama? Como las ideas que tengan, es más como un esqueleto básico inicial. Me importa mucho el esqueleto. Exactamente. Para el día de maestra, para el día de mañana lo va a compartir, maestra. ¿Mande? Para el día de mañana lo va a compartir. Sí, el día de mañana ya lo voy a compartir. Mañana temprano hoy le voy a dar forma para que sea como eficiente lo que ustedes me van a mandar. Este va a ser su primer avance y eso es lo que yo voy a contemplar como el otro 15%. Ahora, van a tener las tres semanas para desarrollar su estudio laboral en su campo, ahora sí, de trabajo. Verdaderamente es un trabajo, un trabajo bastante eficiente, rápido, que no demandará tanto tiempo, porque entiendo también que, bueno, ustedes hacer el ejecutivo, pues, y ser, un periodo mucho más corto, pues tenemos que reestructurar el proyecto de una forma más eficiente. Entonces, esas dos son las formas de evaluar. Entendamos que el otro porcentaje, el resto del porcentaje va a estar dividido, no recuerdo si era 35, no recuerdo muy bien, pero va a estar dividido en su asistencia en sesiones síncronas, así como la participación, esta interacción que vamos teniendo, así como el otro porcentaje de las actividades que ustedes me hayan entregado. Es decir, si son 6 actividades para este parcial, esas 6 actividades las voy a dividir en el 30% y cada actividad va a tener un porcentaje. Si me entregan, nada más 4 o 2, bueno, su porcentaje del 30 o 35, pues va a disminuir considerablemente. El otro 15%. Exacto. ¿Sale? Entonces, ya ustedes, bueno, aquí ya va a depender de el ustedes. otro por ciento, maestra, para que alcance el 100. ¿En qué se basaría? Son en sesiones síncronas. Es que no recuerdo muy bien. Aquí lo tengo, permíteme. Que no quiero fallar. Aquí te lo comparto. Que de hecho igual aquí tienen que darle de enterado. No sé si ya lo hicieron esto del foro. Tienen que ya trabajarlo. Permíteme. Aquí está. Sí, pues, ¿sí alcanzas a ver mi Word? Sí, maestra. No. ¿No? No. Solo veo la página de Gira. Ah, ok, permíteme. Ahorita te comparto. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí en mi Word, en la parte de abajo donde viene técnicas de evaluación sumativa, les pongo en la evaluación parcial del 30%, el examen teórico, aunque aquí les había puesto 20, yo se los reduje, va a ser el 15 y la entrega de avance va a ser del 15, ¿sale? Para que ustedes lo corrijan, si quieres igual puedes anotarlo. Aquí le voy a poner el 15 y el 15. El otro 35. Ajá, y las otras, las actividades en PIRA vale el 35%, que es igual a 6 productos, es decir, son 2 actividades por semana, que hasta la fecha
Ni uno de los dos me ha entregado nada, entonces aquí, bueno, no sé cómo vayan a quedar. Ya les comenté, háganlo, súbanlo y bueno, ya les calificaré, ahora sí que con calificación sobre 8, pero sí es importante que entreguen, me deben primera y segunda semana, ya venció la fecha. En cuanto lo vayan a subir, me avisan para que yo les dé acceso de que puedan cargar, ¿sale? Ok. Probablemente yo le llame mañana, maestra. Bueno, no probablemente, seguro que mañana le marco. Ok, va. Y sesiones síncronas son 35%, que es esto que estamos haciendo. Bueno, al ser 35%, entendamos, tuvimos 3 sesiones, de las cuales voy a contemplar la asistencia, la participación, o sea, cuando yo les diga, ay, vamos a, ¿cómo se llama?, a leer, y bueno, hagan las actividades de MyFunnels. Asimismo, en sesiones síncronas, pues bueno, me daré cuenta de lo que hayan desarrollado con todo lo que yo les comparto. Empira, ¿cómo se llama? Las autovaloraciones también entran parte de su porcentaje. Entonces, por eso es necesario desarrollar todo. ¿Las autoevaluaciones semanales, maestra, entran en el porcentaje? Sí, entran en no porcentaje. sabía. Okay. ¿Vale? Para que se tome en cuenta, porque bueno, justamente, ejemplo, ¿cómo lo puedo tomar en cuenta? Ejemplo, si en una sesión ustedes no estuvieron, se los puedo hacer equivalente. Es decir, si participaste en una autovaloración que te aplicaste, bueno, te puedo contemplar el equivalente de ese porcentaje y a completarte. Esa es la idea de que ustedes desarrollen todas las actividades, de que tengan también... Como, o sea, no es tan necesario que yo me conecte a las sesiones. No, sí, por supuesto que es necesario. Es que no entendí, como dijo que compensa... No. Si tú faltas, tu asistencia yo la tengo que registrar, ¿ya? Okay. Si tú llegases a faltar, ejemplo, hoy tu compañera no pudo subir, no pudo conectarse por cuestiones de salud, en su caso aplicaría que haya respondido las autovaloraciones de cada semana y se lo compenso como justificante de su inasistencia. Pero eso no suple que se vayan a conectar. Ojo con eso. ¿Ya? Ok, ya. Okay, o sea, se tienen que conectar de sí o sí, no vaya a ser que la otra semana no se me conecten. O sea, se conectan de sí o sí, ¿va? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, si tienes alguna duda referente a lo de los temas, en cada semana hay un foro aperturado donde tú puedes ahí preguntar y yo ya les daré respuesta, o por ende, igual puede ser a través de chat privado, sin ningún problema, ¿va? Vale, maestra. Bueno, entonces retomemos. Siguiente semana traemos cuadro comparativo de las teorías de personalidad para hacer cierre. Abarcamos el tema de comportamiento organizacional, que es muy sencillo y práctico, que también está relacionado con una actividad. Por eso necesito que hagan las actividades en tiempo y forma, porque conforme ustedes hagan actividades, yo voy retomando y reforzando temas. Ese es un aprendizaje invertido para que ustedes tengan información para poder compartir sus ideas y generar conclusiones. En tu caso, bueno. Entonces, como que hoy no compartimos tanta información porque no entregué las actividades, maestra. Exactamente. Ok, una disculpa, ¿eh? Entonces, En sentido, no en mi sentido, sino que, por ejemplo, les estoy explicando un tema, condicionamiento operante, pero si ustedes previamente hicieran las actividades, investigaran, las dudas que tengan en praxis, en sesiones, yo se las puedo ir corroborando, les doy, ¿sabes qué? Mira, no, así es el condicionamiento operante, esto te recomiendo, pero si no tienen ustedes información teórica, yo no puedo trabajar, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que tener información previa al tema que vamos a desarrollar para justamente hacer un proceso recíproco de debate y compartir ideas. Si no, bueno, entonces yo soy la que lo sabe todo y ustedes pues nada más se me quedan con aprendizaje pasivo, recibiendo información, pero que no se han hecho las actividades. Sí, por eso el día de hoy no hubo tantas dudas. Así es.
Sí. Bueno, entonces se los encargo, ¿sale? Nos vemos Sí. la siguiente semana con el examen. Ya te di las indicaciones y cualquier duda que tengas, presentaciones, todo está en pila y bueno, ahí estaremos trabajando, ¿sale? Muchísimas gracias, maestra. Que tengan Nos vemos igual, que buena semana. tengas buena tarde. Nos vemos. Hasta Cuídate. luego. Bye.